Bien, mis hermanos, vamos a ir por favor a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Me acompañan a orar, por favor. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias porque acabamos de cantar que tú has rescatado gente de toda tribu, lengua y nación, Señor. Para Dios, Padre, Señor. Y de muchos pueblos has hecho un solo pueblo. Los que estamos aquí hemos sido lavados, comprados por la sangre de Cristo, Señor. Gracias porque quieres que vivamos en esta vida como iglesia, en comunidad, unidos en amor, Señor. Yo te suplico que este mensaje sea como un ladrillo en la edificación de esta iglesia, Señor, que diga aquello que tú tienes para esta iglesia en este texto, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo, que no sea yo, sino sé tú. Usa el tiempo de predicación a pesar de las debilidades del predicador, Señor, y habla a nuestros corazones. Señor, que apliquemos el mensaje en nuestras vidas y no lo difiramos a otros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, quien es el más interesado de edificar su iglesia. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta oportunidad estaremos en el capítulo 14 de Romanos, de los versículos 1 al 12, en algo que he titulado Unidad a pesar de la diversidad. Unidad a pesar de la diversidad en la iglesia. Definitivamente el domingo pasado Dios nos bendijo con la predicación, en donde vimos que la iglesia es llamada a vivir en comunidad, y es fundamental que veamos el pasaje del día de hoy en este contexto, la iglesia, la unidad de la iglesia. Si yo te puedo pedir que te pongas los lentes de lo que se nos compartió el domingo pasado, que fue que somos miembros los unos de los otros, este mensaje nos va a ayudar a vivir de esta manera. Que podamos recordar las exhortaciones que se nos hicieron la semana pasada, de vivir en humildad, de diligentemente buscar la unidad, buscarla, procurarla. Así que, por decir el tema que incluyen estos 12 versículos que estoy a continuación leeré, el tema que está hablando es que la unidad, fíjate bien, es más importante que estar de acuerdo o no en cosas en las que somos diferentes. Es más importante que el pueblo del Señor, que su iglesia viva en unidad, que en tratar de convencer al otro de tu punto. Eso es lo que Pablo nos está hablando. Quiero decir antes de leer el texto dos cosas bien importantes. Hay doctrinas fundamentales en la Biblia en que la iglesia debe de estar de acuerdo. Estas se llaman doctrinas primarias por dos razones. Por la cantidad de información teológica que tenemos en la Biblia sobre estas doctrinas, y segundo, porque malentenderlas sí pueden desviarnos del error. Por ejemplo, toda la iglesia universal debe de estar de acuerdo en la Trinidad, en la inerrancia de las Escrituras, en la salvación por la fe. Estas son doctrinas fundamentales y primarias que le debemos de pedir al Señor a estar de acuerdo. Sin embargo, hay otras doctrinas o incluso prácticas que son secundarias en la vida de una iglesia. Y decimos secundarias por esto, porque muchas veces no son tan claras en la Escritura. Segundo, no van a tergiversar tu visión de quién es Dios ni qué es el Evangelio, tales como el caso de si siguen vigentes los dones para el día de hoy, cuál es la forma de adorar, y aún más, hay prácticas y convicciones que cada uno de nosotros tenemos que difieren las unas del otro. Y como
no hay una prescripción bíblica en algunas convicciones, este texto nos va a enseñar a que la forma de vivir en unidad es que tú procures la unidad antes de que convencer al otro que tu punto es el correcto. Ahora, con todo eso en mente, vamos a leer el texto. Romanos 14, versículos 1 al 12. Dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Amén. Sigamos leyendo. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros, ¿qué dice? Dará a Dios cuenta de sí mismo. Hoy veremos tres cosas en este pasaje y las haré un poco diferente a como usualmente lo hago, que digo del versículo 1 al tal está conteniendo esto, ya que creo que en todos los versículos está hablando de lo mismo. La forma que lo haremos es esto: la problemática que había en Roma, ese es nuestro primer punto, un posible problema actual. Segundo, el llamado que Pablo hace y que en realidad hace el Señor para tratar esa problemática. Y tercero, la solución que nos da este texto a ese problema. ¿Cuál era la problemática? Según este texto se habían formado dos bandos en la iglesia, dos grupos de hermanos. Pablo los denomina a unos los débiles y a otros los fuertes. Débiles en la fe y fuertes en la fe. ¿Quién eran los débiles, mis hermanos? Eran miembros de la iglesia de Roma que por algún motivo de conciencia, dice Pablo, ellos tenían el deseo, y no solo el deseo, sino que guardaban dos mandamientos que están siendo extraídos de la ley mosaica. El primero de ellos era el día de adoración. Y el segundo es que ellos no podían comer carne. No sentían que su conciencia les permitía comer carne. Eran miembros de la iglesia, en pocas palabras, que tenían una conciencia afectada por su trasfondo judío. Para el judío, mis hermanos, de acuerdo a lo que se enseña en Levíticos, él no debía de participar de carnes ni viandas. Y muchas veces estas carnes que se comían en esos lugares en Roma se vendían en el mercado, pero habían sido usadas para sacrificio de ídolos falsos. Entonces el
el que tenía una conciencia con trasfondo judío decía, yo no me voy a permitir comer carne. Para mí esto es inmundo, dice incluso en Primera de Corintios. Para ellos era inmundo ver que un creyente en Dios, en Yahvé, violentara lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento. Y el otro principio es que ellos decían, yo solo puedo adorar el sábado. ¿Cómo es eso que la iglesia se reúne en domingo? Entonces, por eso es que Pablo nos da todo este argumento y nos dice, los débiles en la fe estaban teniendo dos convicciones propias de ellos, afectados por su trasfondo religioso judío, en donde ellos no se sentían libres, voy a usar ese término, de poder adorar en domingo o en lunes o en martes, sino que tenía que ser según la tradición. Muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros tenemos un trasfondo, eso afecta nuestra forma de ver la vida, nuestra óptica de ver la vida. Si aquí hubiera un judío, seguramente en el siglo XXI probablemente tropezaría o fuera débil en la fe en no ver esta libertad que puede él congregarse en día domingo o comer de todo lo que hay en el mercado. Pero lo importante de este texto, fíjense qué interesante. No quiero que pierdan de vista cuál es el tema central del texto. Hay otros pasajes en donde Pablo explica si es bueno guardar el sábado o no, si es bueno comer carne o no. En este texto, ustedes vieron que él se dedicó a debatir si eso era lo correcto, ¿verdad que no? Porque el tema es este. El problema que se estaba dando no eran los dos bandos, definitivamente. Era cómo manejamos la unidad en medio de convicciones diferentes. El otro bando, mis hermanos, que se había armado, le llama los fuertes. De acuerdo a este texto, los fuertes probablemente eran romanos o gentiles que su conciencia no les decía nada al comer carne. Y ellos gozaban de esta libertad y de adorar al Señor en otro día. Esos son los que estaban allí. Ahora, el problema no eran ni los dos bandos, ni las dos convicciones que cada uno tenía. Si vamos viendo en detalle, mis hermanos, el problema en el versículo 1 al 3 es juicio, menosprecio y no aceptación al que era diferente. Entonces el problema más serio que definir si tu convicción o mi convicción es la correcta es que si tú vives de esa manera estás afectando la iglesia. Si tú vives menospreciando al que piensa diferente a ti, no estás viviendo lo que se nos compartió el domingo anterior, que es procura diligentemente la unidad de la iglesia. Mira el versículo 3, ahí resume muy bien. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces vemos algo. Los fuertes, según este bando, tenían la libertad de comer carne, pero estaba ocurriendo algo negativo en su corazón. Ellos veían de menos al hermano de trasfondo judío que no comía carne, lo menospreciaban. Y el hermano que no tenía esta libertad cometía otro pecado, juzgaba y decía, ¿cómo es posible que Dios tan santo que prohibió estos alimentos, este hermano se siente a comer carne? Entonces, ¿te estás fijando cuál era la problemática? No eran los dos bandos. De hecho, te quiero decir algo, Dios en su infinita misericordia, sabiduría y gracia, y deleítate en esto, a propósito diseñó la iglesia compuesta, dice, somos un cuerpo compuesto de diferentes miembros. Miren, cada uno de ustedes que está ahí tiene diferentes convicciones, diferentes trasfondos, diferente testimonio de cómo te rescató el Señor. Pero ¿sabes qué? Bebemos de un mismo espíritu.
tenemos el mismo común denominador. Dios nos rescató, acabamos de cantar, de toda lengua, tribu y nación. Aquí no estamos unidos porque tengamos cosas en común que nos apasionan. Los clubes seculares se unen por una pasión o un joven. Yo no sé si ustedes sabían que hay un club de personas, no sé cómo se llama técnicamente, pero que les gusta ver pájaros. Y que andan viendo pajaritos y andan apuntando. ¿Cómo se llama? Eso. Ven pajaritos y apuntan. Y hay clubes en donde ellos se reúnen. Bueno, ese es un club de, ¿cómo se llama? Homogeneidad. Están unidos por un hobby en común, por una afición común. La iglesia, estamos unidos por la gracia de Dios que nos unió. El problema, mis hermanos, era más grande que tener diferencias. El problema era, mis hermanos, pecado. Tenía que ver con pecado, con el corazón, ya que el que menospreciaba o el que tenía juicio estaba atentando contra el cuerpo de Cristo. Si nosotros no vemos con seriedad estos pecados y te tomas la libertad de tener juicio hacia tu hermano, de menospreciar al que no piensa como tú, te das cuenta que lo que estás haciendo es afectando la novia del Cordero. Miren, a mí me pueden a lo mejor insultar y esperaría reaccionar con la gracia que en Cristo está, pero que insulten a tu esposa, que insultes a mi esposa, es una mayor ofensa. Muchas personas dicen, yo quiero todo con Dios, pero con su iglesia no quiero nada. Imagínate, tú me dices así, yo quiero todo, ser tu amigo, quiero que vayamos a comer juntos, que seamos compas, pero con tu esposa no quiero nada. ¿Tú piensas que yo me sentiría invitado a ser tu amigo? Muchas personas no se dan cuenta que esto es un pecado grande. Entonces, ¿cuál era el problema, mis hermanos? No era la diversidad. Dios se deleita en la diversidad. El problema, mis hermanos, era que no querían caminar en unidad a pesar de la diversidad. Yo quiero recordarte un poquito lo que hemos visto hasta el capítulo 14 ya. Esto está enmarcado en que del 1 al 11 nos habló el Evangelio. Esto no es como que se vayan hoy con una charla de buena conducta y que digan, ¿de qué predicó el pastor? Que tenemos que vivir en unidad, que tenemos que ser buena onda y no ser criticones. No predique de eso. Esto le está hablando a la santa iglesia amada de Dios que ya ha recibido el Evangelio y que por lo tanto está llamada a vivir como la novia de Cristo. Y todavía te voy a hacer un contexto más reciente. Capítulo 12. En el capítulo 12 vimos que somos llamados a hacer sacrificios vivos sobre el altar, a no amoldarnos a este siglo. Aquí en este púlpito se han dado 3 predicaciones sobre la comunidad que somos en Romanos 12. Comunidad de amor, comunidad de servicio. Y te voy a recordar todavía el contexto más inmediato de los 2 o 3 domingos anteriores. Dijo, puesto que el tiempo que vivimos, nos dice, ya no anden de noche. Y mencionamos en orgías, en borracheras, pero también dice en celos y en contiendas. Ese es el versículo antes, el mero último versículo antes de este texto. Léelo conmigo, 13:13 dice, andemos decentemente como de día, no en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, ¿en qué contexto está diciendo? Ahora, la predicación de hace 3 domingos, no debáis nada a nadie excepto esto, el amarlos los unos a los otros. Entonces viene Pablo y ahora les dice, les voy a dar un ejemplo de cómo se ve el amor en su iglesia.
Dios en su soberanía unió de diferentes convicciones, de diferentes trasfondos, de diferentes pueblos. Imagínate, Roma era tan cosmopolita que habían griegos, africanos, israelitas, sirios, europeos, bárbaros, etc. Había de todo tipo de gente. Él dice, les voy a dar un ejemplo cómo se ve el amarse uno a otro. El que tiene una fortaleza espiritual no menosprecia a su hermano, y el que es débil en la fe no juzgue al que tiene esa libertad. Entonces dijimos que vamos a ver 3 puntos. Nuestro problema es este. Segundo punto, el llamado. Quiero que vayamos poniendo atención al llamado que Pablo hace. Es un llamado, no un llamado como opcional, como cuando tus hijos están jugando juegos de video. Hijo, ven a comer, ya voy, papá. Hijo, ven a comer, ya voy, papá. No está hablando de ese llamado, es una exhortación. Cuando digo el llamado es porque no le quise poner el regaño, pues, pero el llamado que Pablo hace a la iglesia es un llamado de tipo exhortación. Y quiero que nos concentremos en 3 verbos que están allí en imperativo. Los verbos, maestras de idioma nacional y lenguaje, son acción. En su argumento les da 3 verbos en imperativo. Es decir, los tienen que hacer, no es sugerencia, se pueden. El primero lo encontramos en el versículo 1. Es el primer verbo que aparece en esa parte, que dice, aceptad al que es débil en la fe. Entonces, ¿cuál es el primer llamado que tenemos con los que son diferentes a nosotros? Aceptarnos. La palabra aceptar es recibir a la otra persona, tomarla como compañero, como socio, recibirle amablemente, me gusta este otro, recibirle misericordiosamente, admitirle en tu amistad, tratarla con bondad y misericordia. Si tú no aceptas así al que viene a la iglesia o al que piensa diferente a ti, el Señor te hable este primer llamado. Acepta al que es diferente a ti. Recíbelo en tu amistad. Recíbelo en tu comunión. No quiere el Señor que nos juntemos nada más los que nos gusta esta afición, los profesionistas en una iglesia por un lado, los que son solteros por otro lado, los que son matrimonios mayores por otro lado. No, acepta, y particularmente de este texto dice, al que era débil en la fe. El problema es que los fuertes no estaban aceptando a los que tenían estas convicciones judías. Pareciera que aquellos creyentes romanos y gentiles no aceptaban con amabilidad a aquel que por su trasfondo judío guardaba el sábado o no comía carne. Pablo se enfoca en mostrar que esta práctica es la bíblica. Acéptalo. Y me gusta que dice, pero no para juzgar sus opiniones. Porque una forma de aceptarlo es decir, ok, te voy a invitar, a ver, ¿y tú por qué crees que se debe de guardar el sábado? No, pues es que a mí así me enseñaron. No, pues a ver, muéstramelo bíblicamente. Tú no entiendes la gracia, entonces. Dice, no hagas eso. No lo aceptes para demostrarle que tú sí entiendes la gracia. El problema, mis hermanos, de los más fuertes era falta de aceptación. Mis hermanos, es un pecado que no debe de ser visto de menos en la iglesia. Cada día me doy cuenta que crecientemente ha aumentado, va creciendo el número de personas que entienden la salvación por gracia. De hecho se dice que hay un avivamiento, muchas iglesias se están tornando a las doctrinas de la gracia. Pero junto con eso, también me he dado cuenta que muchas personas que entienden la gracia, se les olvida que recibieron gracia y no predican gracia para el hermano que no se le ha iluminado estas verdades. Entonces dices opiniones, ay, ¿y tú por qué no gozas de esa libertad? Si Cristo ya te hizo libre, qué débil tu convicción, hermano. Y para el hermano que está en un proceso de santificación, dice, pues es que yo así lo entiendo. Yo entiendo que debo de no comer carne. Entonces el otro que no lo acepta
se puede volver como una élite de los que entienden la gracia, los que están allá. ¿Y sabes qué es eso? Orgullo. Orgullo. Porque todos nosotros no entendíamos ni la gracia ni entendíamos nada y veníamos. ¿Han visto los perritos cuando salen al parque donde hay espinas de esos perritos así tipo French que se les pegan y vienen todos llenos de no sé cómo se llaman aquí en México, pero en El Salvador les decimos mozotes? Son unas como hierbitas que se pegan así. Así veníamos todos. Entonces, en los hermanos fuertes, curiosamente estaba habiendo una arrogancia con la cual no aceptaban, no se juntaban con ellos. Es que muy religiosos, muy puritanos, pues quieren, no pueden comer carne, no pueden gozar de estos deleites que Dios hizo. El problema, yo les dije, ahorita no les voy a demostrar si sí se puede comer carne o no, no estoy predicando de eso. El otro domingo a lo mejor hablamos un poco de las libertades más específicas. Aunque tampoco les quiero decir, si vienes, el otro domingo va a decir el pastor que tampoco es el tema. Tenemos que aprender a leer la Biblia, lo que está argumentando Pablo. El problema que si era, atentaban contra la unidad porque se ponían ellos solos. No los aceptaban. El punto, mis hermanos, es que eres llamado a aceptar al débil en la fe. Es decir, un ejemplo más puntual es que si alguien ha entendido que alguna práctica no gana mérito para con Dios, y de hecho no es tan clara en la Biblia, pero tú sientes la libertad de hacerla, no veas de menos, acepta al que no tiene tu libertad cristiana. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, segundo verbo, que es parte del llamado. Entonces, primer verbo, acéptalos, que es acógelo en tu comunión. Y me encanta, no lo llames para debatir sobre temas, acéptalo como amigo. El segundo llamado es no menospreciar. Pareciera entonces que estos gentiles romanos no solo no lo aceptaban, sino que llegaban a un punto de menosprecio. La palabra menospreciar es ver de menos a alguien. Quiere decir que decían, estos son cristianos como de menor categoría porque no entienden la gracia. Nosotros somos de los de Pablo. Ustedes son los de Jerusalén, de que se quedaron pensando en que allá pues tenían sus prohibiciones, pero nosotros somos de los nuevos cristianos. ¿No te suena algo similar a lo que pasa en estos tiempos? Y menospreciaban, veían de menos. El domingo pasado el Señor nos desafió a todos a no ver de menos al débil. ¿Qué nos enseñó el Señor la vez pasada? Cuando hay un débil en la iglesia, es lo que te llama el Señor, sobrelleva las cargas de los más débiles. ¿Tú eres fuerte espiritualmente? ¿Tú eres el maduro? Nos preguntaba el pastor Carlos. Entonces sobrelleva al inmaduro, al débil en la fe. En tu casa, el problema se termina entre marido y mujer en el momento que uno de los dos diga, estoy queriendo sobrellevar las debilidades de mi cónyuge. Pero si tú dices, es que él es, ella es, igual pasa en la iglesia. No se rompe eso. El menosprecio es ver de menos. ¿Y sabes qué veo yo, mis hermanos? ¿Qué revelaba este menosprecio? Sin duda alguna, orgullo. Estos fuertes en la fe, se les había olvidado que lo que ellos habían recibido era gracia y misericordia de parte de Dios, mis hermanos. Dios es un Dios de gracia que nos acogió a nosotros. Nada de lo que tenemos es por nosotros. Dice un texto en Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Pregúntate por un momento, si tú tienes mucha revelación bíblica, si tú entiendes la gracia de Dios, ¿tú piensas que eso es por ti? Si tú tienes una familia, ¿tú piensas que eso fue por ti? Vamos a suponer esto, que si tú tienes una fortaleza espiritual y el otro una debilidad, cae constantemente, ¿tú piensas que tú no caes por ti? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, dice Pablo, ¿por qué te jactas? Es como que a ti te regalen un coche lujosísimo y tú en lugar de vivir agradecido con el que te lo regaló, pases luciéndolo y diciéndole, mire, ¿ya vieron? El carrazo que traigo.
Te lo regalaron. Eso es lo que dice este texto. No te jactes porque tú has recibido todo por gracia. Entonces, primer verbo, acepta. Segundo, no menosprecies. Entonces, poniéndole en los partidos la situación, los fuertes no aceptaban y los fuertes también menospreciaban al débil en la fe. Tercer verbo, tercer llamado, que es el que se encierra en todos los versículos siguientes. Todo esto se puede resumir en esto: no os juzguéis. No juzgar es el llamado de este texto. Yo estaba tentado a titularlo así en el mensaje: no os juzguéis los unos a los otros, pero preferí titularle la unidad a pesar de la diversidad. Pero el tema es que entonces, fíjate, el fuerte menospreciaba y no aceptaba al débil, pero el débil se quedaba en esta postura, en su trasfondo judío religioso, decía: ¿y este gentil cómo se atreve a andar comiendo carne? A andar celebrando una reunión en día domingo, si nosotros tenemos la verdad. Entonces, mis hermanos, y no solo era el débil quien juzgaba al fuerte. Si sigues leyendo, el fuerte también juzgaba al débil. Decía: tú no entiendes, y todos se estaban juzgando. El débil juzgaba al fuerte por las libertades que se daban en cuanto a comida y guardar los días, y el fuerte juzgaba al débil. Hermanos, el juicio es nocivo. El juicio divide las iglesias. El juicio daña a las personas. Mis hermanos, si tú has sido víctima de un juicio en tu vida, a lo mejor estás lastimado, y tienes razón, porque la Biblia muestra que es un pecado horizontal. Es tremendo que no le damos la importancia. Vemos pecados en la fornicación, el adulterio, la idolatría, pero me doy la libertad de juzgar, de emitir juicio a otras personas. De hecho, es un mandamiento repetido muchas veces en la Escritura: no juzgues a tu prójimo. Por ejemplo, Jesús mismo enseñó que las consecuencias de vivir juzgando son severas. Acompáñame a Mateo 7, por favor. Dice en el versículo 1 al 5, esto es Jesús enseñándole a sus discípulos cómo debemos de vivir. Mira, discípulo del Señor, mira, iglesia del Señor, ¿qué nos dijo el Señor? Esto ya no es Pablo, esto es Jesús. No juzguéis, otra vez, en imperativo, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame, saco la mota de tu ojo, cuando la viga está en tu propio ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. En este pasaje de Mateo, Jesús está enseñando que a veces estamos tan ciegos por nuestro propio pecado. Esta es una hipérbole, es una ilustración que pues, ¿quién va a traer una viga atravesada en su ojo? Pero lo que está diciendo es que el defecto, el pecado, la debilidad de tu esposa, el defecto, el pecado, la debilidad de tu hermano en la iglesia es una motita, una paja, dice la Reina Valera, una pajita, comparado con que tú traigas una viga en tu ojo. Es una ilustración. Pero lo que sí podemos sacar de esa ilustración es: si tú no tienes la óptica correcta con la que debes de ver a tu hermano es como Cristo lo ve, con los lentes del Evangelio. Si tú no puedes ver a tus hermanos con los lentes del Evangelio, los vas a ver con tus lentes que tienen una viga atravesada, y entonces todavía te vas a dar el lujo de decir: permíteme, te compongo a ti. Dice C.J. en su libro La Humildad, que creo que he compartido esto, que fue un día
a preparar un mensaje a un café y estaba un hombre, dice, muy bien vestido, zapatos boleados, traje completo, y pidió un bagel con queso crema y dice que tenía un mostachote como algunos de ustedes, el señor, y dice que lo mordió y le quedó embarrado en su bigote. Dice, ¿qué hago? Si no le digo, le hago un mal, porque se va a ir a su junta seguramente con queso crema en el... Y si lo hago, pues me va a decir, ¿usted qué se mete? Muchos hermanos somos especialistas en ver el queso crema del bigote del otro y no te das cuenta del que tú traes también embarrado. El juicio, mis hermanos, es pecaminoso y ha dividido iglesias. El Señor llama esto hipocresía, porque nosotros necesitamos la gracia de Dios, porque de la igual manera que tú alcanzas a ver pajita en el otro, tú también tienes. Con esto, mis hermanos, quiero ser bien claro, no me estoy refiriendo a que el cristiano no debe de ser una persona que tenga juicio. ¿Estamos claros? De hecho dice que los creyentes juzgaremos la tierra. De hecho dice, probad los espíritus. Y de lo que yo estoy hablando, tú puedes hacer juicio y decir, Señor, esto proviene de ti o proviene del hombre. Siempre eres llamado a juzgar. Pero del juicio que estamos hablando, que divide las iglesias, es el juicio pecaminoso. Y quiero darte una definición, no sé si la quieras apuntar. ¿Qué es el juicio pecaminoso? Una evaluación en donde emitimos un veredicto. Una evaluación donde emitimos un veredicto sin tener todos los argumentos necesarios para saber la verdad. Es una evaluación que tú haces del prójimo en donde emites un veredicto sin tener todos los elementos necesarios para saber la verdad. Por lo tanto, es dañino, ya que es con una perspectiva u óptica sesgada a mi preferencia. Es que a mí no me gusta cómo viste el hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? Es que a mí me enseñaron que siempre había que vestir así. ¿Viste? Es una preferencia. Es algo sesgado. A mí no me gusta que tal fulano haga esta práctica. Eso es lo que estoy describiendo lo que pasaba en Roma. ¿Por qué? Mi hermano, Dios quiere la unidad de su iglesia y una de las cosas que más divide es el juicio pecaminoso entre hermanos. Si estás en Romanos 14, vuelve por favor, mira el versículo 4, Dios nos da una enseñanza, nos da una amonestación severa. Versículo 4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie y cae y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Cuando nosotros juzgamos, estamos tomando el lugar de Dios, mis hermanos. Cada creyente está en pie y lo más tremendo, o cae, ¿para qué? Para su Señor. No se trata de decir, es que yo se lo dije, yo lo que quería es que no cayera en eso. Para su propio Señor cae, si es que cae. Pero lo que dice es, su propio Señor lo va a saber guardar. Pero esa pregunta, Pablo no era un hombre irrespetuoso, no era un malcriado. Él está argumentando porque está severo, que están ofendiendo a la iglesia de Dios. Les dice, ¿quién eres tú para juzgar a la novia de Cristo? ¿Quién eres? ¿Eres Dios? Recuérdate lo que dije de la definición. El juicio pecaminoso es emitir un veredicto sin tener todos los elementos. En una ocasión, fíjense lo que me pasó a mí. En una ocasión fui a recoger a mi hermana al aeropuerto, pero como mi hermana vive en otro país, nadie de la iglesia la conocía. Entonces yo venía en el tráfico y estoy en el alto con mi hermana. Ella está bien contenta de verme, a lo mejor me está poniendo la mano así. Y entonces se para una familia de la iglesia en el semáforo. Entonces la hermana se baja los lentes y le hace.
Yo no sé si a los 3 minutos le marcaron a Gaby: tu marido anda con una mujer. Y yo a lo que le hubiera respondido: sí es cierto, ando con una mujer, pero tú no tienes todos los elementos para saber que esa mujer es mi hermana. Y emitiste un juicio. Muchas veces nos pasa en la iglesia que tenemos una actividad, una reunión, un discipulado, una reunión importante, y el hermano no pudo venir. Y entonces tú, que sí pudiste venir, que sí pediste permiso al trabajo, que pagaste un gran precio, qué bárbaro estos hermanos carnales. ¿Sabes qué? Me di cuenta por el Facebook que allá andaba en la playa. Luis, no lo vas a amonestar, Luis. Mira, hay que pagar el precio del discipulado. Y otro día hablaremos del precio del discipulado. No estoy hablando de eso. Es que no tiene los elementos. ¿Qué tal si ese hermano era su aniversario? ¿Qué tal si ese hermano ese día decidió bendecir a su esposa con esta actitud? Y hubo más gloria. Vamos a ver cómo es la solución a esto. A veces decimos: ese hermano ya ni viene. Y a lo mejor el pobre hermano tiene 3 meses en cama. Te das cuenta qué fácil somos de juzgar sin tener todos los elementos. Hermanos, solo les quiero decir algo. Voy a hacer un paréntesis antes de continuar. Todo esto se los estoy diciendo con gran temor y temblor. No estoy haciendo alusión a nadie. Los muchachos que oran conmigo en la mañana saben que me paré, les dije: voy con temor y temblor a compartir este mensaje porque es lo que dice el texto bíblico. No vengo a yo juzgarlos de aquí a ustedes. Pero es un problema que se daba en Roma, posible problemática actual. ¿Qué tan posible? No sé. Mucho, poco. Podemos ver más claro el problema ahora, mis hermanos, con estos 3 llamados. Acepta, no menosprecies y no juzgues. Ahora veamos por último la solución. La solución. Porque el texto no es que te vayas diciendo: híjole, pues ya voy a ver cómo le hago para no juzgar. La palabra de Dios creo que nos da parte de cómo hacerlo. Recuérdate primero que nada que todo esto está enmarcado de lo que pasó del 1 al 11. El evangelio en ti es poder de Dios para salvación. Pero la salvación no es solo me justificaron y ya no cambié. La salvación es te justificó y te va transformando. Y bien interesante que dice: es poder de Dios para salvación, tanto para ¿quiénes dice? Para judíos. O sea, Pablo, desde que empezó a escribir Romanos, ya tiene en vista, en mente. Yo no sé si te recordarás hace un año que empezamos con esta serie, que dijimos en las introducciones que uno de los problemas que había es que Pablo va a demostrar en Romanos que es un solo pueblo, no son 2. Por eso es que habló del Israel espiritual, luego habló de la elección incondicional de los gentiles, y ahora ya lo está aplicando más. No se dividan por cosas menores, ni siquiera son primordiales. Si hubieran sido cosas primordiales, Pablo las corrige ahí mismo. Si alguien hubiera estado diciendo que Cristo no resucitó, ¿qué dice Pablo? Díganle al tal que él es anatema. Pero era una cosa menor, porque a uno le gustaba y al otro no le gustaba. Entonces la solución está en el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación y para transformación. Amén. ¿Lo has visto? ¿Te ha transformado a ti? ¿Sí o no? Sí. Es poder de Dios para salvación y para transformación. Ahora, ¿qué nos da el texto? Algunas cosas que te van a ayudar a solucionar este problema. Primero, versículo 3b. Porque Dios lo ha aceptado. La forma en que vas a aceptar, a no menospreciar, a no juzgar, es que te des cuenta de esto, que Dios ha aceptado tanto a los fuertes como a los débiles. Ahora, estrictamente, si estás siguiendo ahí la lectura, dice el 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Para el débil en la fe, para el judío, decía: ¿cómo es posible que estos comen carne sacrificada a los ídolos? Y Dios le dice: mira, no lo juzgues. Dios lo ha aceptado también. Dios aceptó a los gentiles. El aceptado de esta historia, mis hermanos, de aquí, gloríate, está el evangelio, no es el que está entrando nuevo. El aceptado de esta historia somos tú
y yo. Nosotros éramos los aborrecibles, nosotros éramos los motosos, los sucios, pero vino la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Ha aceptado tanto al religioso como al no religioso. Ha aceptado al débil como al fuerte. En su iglesia está compuesta por hombres que nunca cometieron un pecado escandaloso, como por personas que habían destruido su vida en pecados escandalosos. En la conferencia de pastores de Sovereign Grace que estuve hace poco, hubo una historia que me impresionó mucho. Una de las iglesias de Gracia Soberana decidió abrir como un pequeño campus en Filadelfia, en un lugar en donde si nosotros pensamos que en México hay delincuencia, violencia y pobreza, también en algunos estados de los Estados Unidos, se fueron a poner ahí un campus. Y con el objetivo de alcanzar personas de ese barrio, le voy a llamar así. Cuenta que el pastor, que en ese barrio había un centro de ayuda social del gobierno, en donde había una muchacha llamada Aitlin. Aitlin había sido vendida como esclava sexual de Jamaica a los 13 años y había llegado a los Estados Unidos, adicta a las drogas, heroína, prostitución. Y ellos les tocó llegar a vivir enfrente de Aitlin. Y dicen de que por alguna razón, fíjate qué importancia el aceptarse en nosotros. Uno de los ujieres o que estaba afuera la vio, le dijo, ¿gustas pasar? Esta mujer se sentía tan indigna. Sus padres murieron, huérfana, esclava sexual. La acogieron. Y por la gracia de Dios, meses después, Aitlin conoció a Cristo. Y ella dice en lágrimas, yo nunca tuve familia, nunca tuve padres, aquí los he encontrado en la iglesia. Y yo digo, Dios ha aceptado a personas como Aitlin y también ha aceptado al empresario, al justo para la tierra, para el mundo, que llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio. Y cuando tú veas que tu hermano, que es tan diferente a ti, que piensa tan diferente a ti, que tiene convicciones tan diferentes a las tuyas, Dios lo ha aceptado, te va a comenzar a cambiar el panorama. Es decir, en la cruz ocurrió el hecho más grande de aceptación de un débil, de un diferente, de un bancarrota. En la cruz, con los brazos abiertos, Cristo Jesús dijo, venid a mí. Todos, los cargados, cansados, los desesperados. En la cruz te aceptaron a ti y a mí, mi hermano. El doctor R.C. Sproul, esta frase me encanta, dice, lo que más me sorprende es que Dios, a pesar de conocerme totalmente, me haya aceptado y me ame. No te sorprenda, mira, ¿viste ese nuevo que llegó cómo es? No, sorpréndete de esto. ¿Cómo es que el Señor me permite ser parte de su iglesia a mí? ¿Verdad que en el orgullito nos duelen estas cosas? Porque Dios es el Dios de los humildes. Luis nos predicó en diciembre que Él es el menospreciado, el herido, el abatido de Dios. Pero por medio de ese abatimiento, menosprecio que Él sufrió, dice que la paga del pecado nuestro fue sobre Él y por su herida fuimos curados todos y por eso es que estamos en Cristo. Sorpréndete, cada creyente aquí en esta iglesia ha sido aceptado por Dios. Por lo tanto, versículo 3, si Dios lo ha aceptado, no lo menosprecies ni lo juzgues. Dios lo ha aceptado. De hecho, ¿sabes a quién se está refiriendo? A los que quizás se daban unas libertades medio así, rayando como que parecían casi mundanos. Pablo les dice, Dios lo ha aceptado también. Pero es que allá van los banquetes. Dios lo ha aceptado también. Segunda forma de ver cómo Dios soluciona este problema. Y esto es bien importante, quiero que le pidas al Señor que te lo muestre. El hombre
camina delante de su Dios con sus convicciones. El hombre no camina delante de otros hombres, camina delante de su Salvador con sus convicciones. Mira, empezando el versículo 5, uno juzga un día superior a otro, el otro juzga todos los días iguales, pero al final dice: cada cual esté plenamente convencido de su propio sentir. Versículo 6, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Date cuenta de esto: el que no comía daba gracias a Dios, y el que comía y tenía libertad, dé gracias a Dios. ¿Por qué? Porque para su Señor lo hace. Y ahonda más Pablo, profundiza más, porque ninguno, ahí está la clave, de nosotros vive para sí mismo. Y luego este hermoso salmo que está ahí, esta canción hermosa. Algunos de ustedes conocieron ese corito que se cantaba en los 80: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos, sea que muramos, somos de ser. Hermoso. Es más, ayer lo andaba buscando en YouTube y hay versiones así más renovadas. Pero lo que está diciendo que en este argumento, ¿no te pareciera ilógico que viene hablando de juicios, divisiones, y luego saca esto de que si vivimos, para Él vivimos? Lo dice por esto. O sea, lo importante es que entiendas por qué lo está argumentando. Tanto el débil como el fuerte, si quiere comer o no quiere comer, tú no te preocupes, porque él camina delante de su Dios. Para Él vive si vive, y para Él muere si muere. Mis hermanos, nuestro caminar es delante de Dios. Y yo te quiero decir, esto está de una gran libertad. Yo he vivido y le he confesado al Señor a veces el temor al hombre, el qué dirán. Ahora, voy a volver a hacer un paréntesis aclaratorio, porque muchas veces hay personas que están viviendo en pecado y este tipo de mensajes dicen: ¿ya vieron? No me juzguen mi pecado. No estamos hablando de eso. Esto estamos hablando de convicciones diferentes, de diferencias. No estamos hablando de cosas fundamentales de la doctrina. Yo estoy plenamente convencido que Cristo no resucitó. No, pues ahí no aplica el versículo 5. Yo estoy plenamente convencido que puede haber un hombre puede vivir en adulterio. No, porque pues toda la revelación bíblica dice que no, que seas fiel a tu esposa. De lo que estamos hablando son de cosas menores. Si tú estás plenamente convencido de usar el domingo corbata, úsala, mi hermano, porque caminas delante de Dios. Si estás convencido de venir en una forma más casual, tampoco pasa nada, porque estás delante de Dios. Ahora, cada quien su convicción, y no menospreciamos al otro. Yo te puedo decir por qué yo he visto saco los domingos. Algunos me han dicho: pastor, debería ponerse quizás una playera mejor para también todos los chavos que andan así. A lo mejor lo haga, porque Pablo dice que al judío, al griego, griego. La convicción por la que lo hago es porque cuando yo voy a una fiesta, a una boda, cuando yo, por ejemplo, tuviera que presentar una venta, si yo fuera un ejecutivo de ventas, yo me pusiera este saquito para ver si... Por eso lo hago, para dignificar. Pero no es, tú no tienes que seguir mi ejemplo. Estate plenamente convencido que caminas delante de Dios, mi hermano. Para algunos de ustedes, algún entretenimiento, el deporte puede ser algo muy extremoso. Dicen: no, pues ¿qué tiene que andar haciendo un cristiano perdiendo su tiempo? Bueno, pero para el otro hermano, practicar deporte sea de bendición, lo necesita para su salud. ¿Qué restaurantes vas a visitar? Obviamente, si hablamos de la bebida, que va a ser lo que vamos a ver otro domingo, pues la Biblia claramente condena la borrachera, pero luego tú puedes comer muchísima grasa, muchísimo azúcar, muchísimo café y no está glorificando a Dios. Entonces te das cuenta que muchas veces nuestras convicciones, les voy a decir una que es bien común, que se han dividido iglesias por eso. Y como aquí no ha pasado, me siento en libertad de decir: educar a los niños en escuela, en casa, o educarlos en escuelas públicas. ¿La Biblia enseña qué? No, la Biblia enseña que los papás son los discipuladores de los hijos. Eso enseña claramente. Pero si yo digo como pastor: todos los que no eduquen en escuela, en casa, como lo hago con mi esposa, están en condenación, estoy cayendo en esto. Caminas delante de tu Dios, mis hermanos. El versículo 6
Pablo simplemente hace la declaración radical de que los verdaderos cristianos en ambos lados del asunto estén glorificando a Dios. Entonces tenemos que llegar a una plena convicción de lo que hacemos haciéndote esta pregunta. Mira, ¿lo que haces glorifica a Dios? ¿Cómo vas a saber si tu convicción es bíblica? Lo que haces glorifica a Dios, porque dice ahí que delante de su Dios anda. Y el versículo 7 todavía nos da una clave más, dice: nosotros no vivimos para sí mismos, es decir, la clave es delante de quién vivimos. El punto, mis hermanos, de este mensaje es que veas que juzgar las convicciones de otros es más nocivo que quererlo convencer si son buenas o las tuyas son mejores. Hay una frase que se usaba antes de caminar delante del rostro de Dios: coram deo. Caminas tú delante del rostro de Dios. Cuando vas a hacer esa práctica, esa convicción, Dios está grande. Y te voy a decir que no solo me refiero a convicciones que sean así medio grises. Si tu convicción es llegar 20 minutos todos los domingos antes de que empiece la reunión, esa es tu convicción y así lo has hecho, así les has enseñado a tus hijos. ¿Será que lo puedes hacer sin glorificar a Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Lo puedes hacer para ti, para que vean que eres disciplinado. Entonces, toda convicción, hazle esta pregunta: glorifica a Dios con lo que voy a hacer. Y ahí por su peso solito caen las cosas. Es sorprendente que aún dice: si cae para su Señor cae, y si está de pie para su Señor está de pie. Vamos a suponer que un hermano tiene unas libertades que tú no compartes. ¿Qué pasa si cae? Ya vieron, se los dije. O camina delante del rostro de su Señor. Y por último, todos seremos juzgados por el juez justo. No está por casualidad ese texto ahí. Después que les ha dicho, voy a hacer una recapitulación rápida, les ha dicho: hay un problema aquí. El problema es menosprecio, no aceptación y juicio. Les hago 3 llamados: acéptense, no se menosprecien y no se juzguen. Les presento algunas soluciones. Primero, Cristo los aceptó a todos parejo. Segundo, lo que acabamos de ver, cada uno camina delante de su Dios y Salvador, porque ya lo leímos, pero lo puedo volver a leer, versículo 9, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Caminan delante de su Señor. Y por último, no está por casualidad, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, o sea, como que le habla al fuerte y también al débil. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Mis hermanos, Pablo termina con una enseñanza fundamental. Todos los seres humanos un día se presentarán ante Dios. Y trágico, daremos cuentas. ¿Sabes qué es dar cuentas? A ver, saca la libretita. ¿Cuánto me debes? En el Apocalipsis, mis hermanos, dice que hay un libro que tiene el nombre escrito de algunos. Se llama el libro de la vida. Son aquellos que han depositado su fe y han creído en Cristo Jesús para vida. Ahí está tu nombre. Amén. Espero que todos digamos amén. Pero eso no exime que cuando Pablo está hablando aquí de que daremos cuenta, no está hablando de cuentas para salvación. Es decir, la única cuenta que vamos a dar para salvación es esto: fuiste justificado por Cristo. Pero definitivamente Dios, hablando de hermanos de la iglesia, nos llamará y Él nos juzgará, y no tú, a tu hermano. Es interesante que Pablo dice que cada uno de nosotros estaremos ante el tribunal de Dios. Y sabes que esa parte que cita, y vivo yo, dice el Señor, está citando Isaías 45:23.
¿Por qué dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla? Porque Él les estaba haciendo ver a sus hermanos judíos que también los gentiles estarían con la rodilla doblada un día, y tú y yo estaremos con la rodilla doblada un día diciendo, Señor, ¿quién soy yo para haber estado emitiendo juicio a mi hermano? Si el que de verdad sabe los corazones, conoce las intenciones, eres tú. Tú eres el juez justo de toda la tierra, y todos nosotros compadeceremos ante Él, mis hermanos. De nosotros diremos, gloria al Señor, fui justificado. Por tu gracia estoy aquí. Muchos otros serán apartados a la izquierda, pero aún ahí, como justificado, como creyente, el Señor evaluará todas las cosas. Esposos, sus esposas darán cuentas al Señor. No les estés pidiendo tú cuentas. Esposas, sus esposos darán mayor cuenta por haber cómo gobernaron esa casa. Mis hermanos, los pastores, Luis y yo daremos cuentas de qué hicimos con lo que Él nos encomendó. No necesitas tú pedirnos. Espero entiendan lo que estoy queriendo decir, la ilustración. Tu hermano también le va a dar cuentas al Señor. Pablo decía en 1 Corintios, estoy por terminar, 1 Corintios 4:3, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ya te has juzgado tú a ti mismo, ya que salimos bien fracasados. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Él conoce todo lo que está oculto. Yo no sé por qué intención tú haces lo que haces. Ananías y Zafira, según ellos, dijeron, vendamos una propiedad, y ya cuando traían el dinero, dijeron, demos una parte, no pasa nada. Pero el Espíritu Santo conoce la intención del corazón. ¿Sabes qué es lo que pasó? No es que no dieron el dinero completo. Lo que pasó es que ellos quisieron verse bien frente a la iglesia, frente a los apóstoles, como donadores, cuando Dios les dijo, si de verdad eres donador, deshazte de todo lo que tienes. Y eso dice Pablo. Y Pablo no es un irreverente o malcriado que dice, a mí no me importa lo que piensen de mí. No está diciendo eso ese texto. Dice, en cuanto a mí es de poca importancia. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es lo que Dios dirá de mí en aquel día. No es para que salgas también alentado a decir, ya vieron, a mí no me importa lo que piensen de mí, voy a salir viviendo como yo quiera. No, no se trata de eso. Se trata de que digas esto. Ese día yo estaré delante de Dios. ¿Y sabes lo que necesitarás? ¿Sabes lo que necesitarás? Gracia, misericordia. ¿Creen que alguno de nosotros se podrá sostener en pie ante el juicio de Dios? No. ¿Y sabes qué es lo correcto que debiéramos recibir? Juicio y castigo. Pero ese es el misterio del gran intercambio. Ese día un culpable como el que te está hablando, con transgresiones, con mentiras, con juicios, con divisiones, con pecados, con iras, va a venir ante Dios con la boca cerradita, con la rodilla doblada, y voy a decir, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Y sabes la respuesta divina? Por cuanto confiaste en el sacrificio del único perfecto, el único que no juzgó, el único que no dividió, entonces tú eres declarado justo. Ven, bendito de mi Padre. Y Él, el que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. Todos estaremos en ese día y necesitaremos gracia. Por lo tanto, no juzgues a tu hermano, porque con la medida que juzguéis, serás juzgado. Él también
necesita gracia y misericordia. Conclusión del mensaje. Este pasaje no se trata de demostrar si las prácticas de algunos o de otros son más correctas. Este pasaje nos muestra que si nosotros le damos más prioridad a esas diferencias, estamos atentando a la división de la iglesia. Cristo quiere que vivamos en unidad. Vamos a orar. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Vamos a poner de pie y nos vamos a preparar para tomar la Santa Cena. Señor, aquí estamos, Padre. Vengo con temor y temblor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.